Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por permitirnos estar ya listos para poder disfrutar de este programa Altar Familiar. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a dar inicio y vamos a hacerlo en Isaías capítulo 24. Espero que no te haya agarrado desaprevenido, sino que ya tengas tu Biblia ahí a la mano y juntos podamos leer la palabra del Señor. Isaías capítulo 24, y dice de esta manera: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y la trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzaron su voz, cantaron gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado Jehová Dios de Israel. De los postreros de la tierra oímos cánticos, glorificad al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricaciones desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que él huyerá de las voces del terror, caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantado del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados. Después de muchos días la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será glorioso. Qué bendición tan linda poder leer esta porción de la palabra, que habla mucho de lo que hoy estamos viviendo, pero creo que hay algo que sobresale, que en medio de todas circunstancias hay un pueblo que le alaba, hay un pueblo que le glorifica, hay un pueblo que reconoce que hay un Dios que es sobre todos los dioses. Y hoy vamos a cantar y vamos a exaltar el nombre del Señor, así que ponte de pie, vamos a aplaudir y vamos a unirnos con el grupo de alabanza para exaltar el nombre del Señor a través de este tiempo de adoración. Así que estamos listos. El grupo Shekinah está listo, así que todos juntos alabemos el nombre del Señor.
Aleluya. En esta tarde vamos a glorificar a Jesucristo porque Él es Rey vencedor. Aleluya. Levantaste con poder de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo. Te adoramos, Jesús, y a su nombre. Te levantaste con poder de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo. Hey, hey, vamos, vencedora, vencedora. Él es vencedor, vencedora, vencedora. Cristo, Rey vencedor, Vencedora, vencedora. Cristo, Rey vencedor. Vencedora, vencedora. Cristo, Rey vencedor. Porque tú venciste, Señor, y hay victoria en tu nombre. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo. Te bendecimos. Y a su nombre. Celebra al Rey. Él es el Rey. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, Santo, y digno, digno, al Cordero, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy es una fiesta. Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta.
cielo, adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra al santo, santo y digno, al cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta. Vamos allá. Fiesta, fiesta, hacemos fiesta. Fiesta, hacemos fiesta, 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 hoy hacemos una fiesta. Danzamos, con nosotros celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. ¿Cuántos estamos listos para recibir al Rey de Reyes, al Señor de los Señores? Vamos. Con gozo al Señor, aleluya. Y preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, se viene ya. Que se abran hoy las puertas, se viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré, viene ya mi amado, pronto volveré, voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya mi amado, y Cristo viene ya, Cristo viene, preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, se viene ya. Que se abran las puertas, se viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá, y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Aleluya. Y lo creyendo. Porque muy pronto la trompeta está por sonar, mi hermano. Y si tú estás preparado, nos iremos a nuestro hogar celestial. Aleluya. Así que únete con nosotros y vamos a declararlo. Amén.
queremos estar en tu presencia, Dios. No hay nadie como tú, Padre. Tú eres mi rey, eres mi todo. Y lo único que queremos es habitar en tu presencia, Dios. Estamos esperando tu venida, Dios. Oh, digno eres tú, Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar, Dios. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos Y yo aquí. creo en ti, Dios. Yo creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí, Señor de señores. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí, en mí, En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Con tus propias palabras. Por última vez, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe y es precioso, precioso Hijo de Dios. Y le creo en ti, yo creo en ti, Jesús. tú harás hoy, Señor. Y lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí, en mí, en mí. Gracias, Tú Dios. harás, Señor. Tú eres el Haz tu poderoso. perfecta voluntad, Jesús. Gracias. 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 Aleluya.
Qué bendición tan linda poder adorar a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que vamos a continuar con nuestro programa después de tener este tiempo tan hermoso de alabanza y de adoración. Quisiera saludar a nuestra hermana Alejandra Lara. Si ella está pidiendo oración por Luis Zúñiga Bautista, vamos a estar clamando al Señor pidiendo a favor de su salud. Saludamos a nuestra hermana Juanita Armenta, a Julieta González, a Julia Martínez, a Raúl Hernández, el camarógrafo. Ay, 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 vamos a tener que platicar con este muchachito. Ya le andan mandando aquí a saludar a Raulito. Vamos a tener que platicar muy seriamente con él. A Ana Laura Custodia la saludamos, a la célula 3-2 igual, que estuvieron reunidos viendo el programa. Saludos a la célula 3-2, a Tony Francisco, a Antonio Solano, a Joana Novoa, a Silvia Contreras, a Fabis Bonilla, a América Ibáñez, a Verónica Cortés, a Estrella Barrera, a Alexis Islas, a Natalia Cervantes y Andrés Morales, a Verónica. Saluda al pastor Pedro Olvera desde Villa de las Flores, Estado de México, pastor. A Jaso Almeraya, a Víctor Durán, a Alejandra Ramírez, a Isipar Querétaro, Liliana González, a Luis García Cruz, a Andrés Morales, a Estefana Vadillo, a Eduardo Martín Arroyo, a Lisette Navia, a Sofía Yazaret Soto, Israel López, a Samuel Fernando Escobar Zárate, a Edith Mondragón, a Josué Casañas Hernández, a Omar Bravo. Sí, de ese rato saludé a nuestra hermana Julieta González y a Julia Martínez. Ella le manda a saludar sus pequeñitos, a Ian y Gaby mandan a saludar a sus mamás, así les llaman ellos, a Julieta González y a Julia Martínez. Estamos listos para poder disfrutar de la bendita palabra del Señor. Hemos estado anunciando que hoy estaría con nosotros el pastor Pedro Olvera, que sin duda alguna Dios ha de usar su vida como el instrumento para traernos la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que estamos listos, pastor Pedro. Posiblemente nos estaremos enlazando con este mensaje hasta el estado de Chiapas, al Ministerio Jesucristo Esperanza Segura. Así que vamos a disfrutar de este tiempo del mensaje de la palabra del Señor. Pastor Pedro Olvera, bienvenido al programa Altar Familiar, y estamos listos para poder escuchar y ser edificados a través de la bendita palabra del Señor. Gracias, pastor Pedro. Es un enorme gusto y el privilegio de estar aquí con usted es incalculable e impresionante. Así que agradezco al Señor por este hermoso privilegio y la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Amén. Gracias, Adelante, pastor Pedro. pastor. Y bueno, agradecemos al Señor también a quienes ya están en la transmisión y deseamos que el Señor les bendiga. Me presento a ustedes con temor, con mucho respeto al Señor y consciente de la experiencia tan especial que estamos viviendo como iglesia. Por supuesto, tengo el temor del Señor de saber que este es un momento histórico muy impresionante y que es el momento en que la iglesia tiene que sacar adelante lo que es el propósito de Dios para su vida. El temor nuestro es que a lo largo de la historia sucesos como el que estamos viviendo se han dado y la iglesia ha jugado un papel muy importante, y no sería menos importante el papel que ahora como iglesia tenemos que jugar. Pablo, cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses, usa una frase hablando de la experiencia de la muerte y dice: como los otros que no tienen esperanza. El papel que la iglesia está teniendo en este momento es determinante para lo que el mundo pueda llegar a concebir. Anhelo que la iglesia salga victoriosa, que la iglesia salga de acuerdo a la presencia del Señor, fortalecida en estos momentos. Pero también tenemos el riesgo de que la iglesia pudiera salir, voy a usar la frase, avergonzada. Por ejemplo, el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, las situaciones escatológicas estaban dadas para que cientos o miles de pastores declararan enfáticamente que eran los últimos días. Incluso Hitler
se perfilaba como el anticristo cuando estaba en los momentos de mayor clímax o en su mayor cúspide. Eso hizo a la iglesia estar viviendo situaciones especiales que la pusieron dentro del escenario del mundo como protagonista, y la predicación de aquellos pastores es tal vez como la que hoy tenemos, diciéndole al mundo que ya era el momento de la manifestación del Señor. Pasó el tiempo, no se dio esa manifestación. Sin embargo, amados hermanos, ahora creo que es una situación muy diferente, porque no solamente es lo que se está dando o sucediendo a través de la cuestión de sanidad, sino también todo lo que está sucediendo en relación al mundo en todos los aspectos, geográfico, social, en fin, todas las circunstancias se están dando para que nosotros lleguemos a concebir que somos parte importante de la historia. Hace no muchos días, en este mismo púlpito de la iglesia Ríos de Agua Viva, a la que saludamos con mucho cariño y agradeciendo al Señor por esta oportunidad que nos da de convivir con sus pastores, de aprender de ellos y muy especialmente de admirarles por el gran esfuerzo que están haciendo para llevar adelante a la iglesia. Y les reitero, hace unos meses que tuve el privilegio de estar con ellos, decía que somos la generación que tiene el privilegio de ver las profecías cumplidas, que tiene también la responsabilidad de poder manifestar la gracia de Dios en nuestras vidas. En el temor de saber la responsabilidad que tenemos, voy a estar con ustedes algunas semanas tratando de establecer fundamentos para poder discernir sin temor a equivocarnos lo que estamos viviendo. Y quiero empezar con lo que se concibe como un principio, la profecía, para entenderla sin cometer los errores que en la historia se han cometido. Por ejemplo, estoy recordando en este momento que en torno al mismo tema, en el siglo XVIII, en la tercera década, un hombre muy estudioso, por cierto, Guillermo Miller, había establecido la fecha de la llegada del Señor Jesucristo, y cuando éste no llegó, para poder cubrir la situación que se había dado, una mujer, Elena G. de White, sí, logró, vamos a recapitular todo, y de allí surgió un grupo muy grande que hasta la fecha existe. Ellos afirman cuestiones que son muy difíciles de sostener, lo mismo que se dio en la década de los 70, con la fundación de otro movimiento muy semejante, que incluso hasta la fecha sostiene que el Señor Jesús ya vino en 1914 y que ya está entre nosotros. Esas situaciones son muy graves en el seno de la iglesia y han venido como consecuencia de observar aisladamente algunos principios que nos llevan a incluso cometer errores muy, muy grandes. Al primer principio que estoy haciendo alusión, hermanos, se conoce exactamente como el principio étnico, y está dado en un versículo pequeño de la Sagrada Escritura que incluso en muchas circunstancias lo pasamos por alto. Es la primera carta de Corintios, en su capítulo 10, en su versículo 32. El apóstol Pablo está hablando en el contexto de hacerlo todo para la gloria de Dios, y llega a establecer, como he mencionado, este versículo que es muy pequeño y que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo, otra vez, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este es lo que llamamos principio étnico, que establece, amados hermanos, la forma en que el Señor nos ve a los seres humanos. Hay estas tres líneas o genealogías en la vida espiritual, que es a través de la cual nos trata el Señor Jesucristo. Vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura y aún al final de los tiempos a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, en un momento de su experiencia, llega a sorprenderse y a admirarse que Dios
hubiese hecho de dos pueblos uno solo, hablando de judíos y de gentiles, y que de ambos estableció a la iglesia de Dios. De una manera más admirable, el Señor establece o nos da a conocer el futuro a través de mostrarnos líneas proféticas muy específicas sobre estos tres grupos, de tal manera que cuando el Señor está hablando de los judíos de una manera magistral, el capítulo 9 del libro de Daniel nos muestra lo que es la profecía de las 70 semanas, una profecía tan exacta y tan perfecta que incluso ha llegado a admirar a los hombres más sabios del mundo por la perfección y exactitud de la profecía de Daniel 9, conocida como las 70 semanas, que nos deja trazado la historia del pueblo de Israel de una manera magistral. Pero no solamente es a los judíos, también volvemos al mismo versículo, dice a los gentiles. Y el concepto de los gentiles es tan interesante que el mismo libro de Daniel, pero ahora en su capítulo 2, una profecía muy interesante que se conoce como la profecía de los imperios mundiales, y que se le da a Nabucodonosor a través de un sueño, donde este hombre contempla una imagen impresionante y sorprendente, y no hay forma de interpretarla hasta que Daniel, por supuesto, Dios a través de Daniel le da a conocer lo que esto implicaba. Y estamos hablando de esa imagen donde la cabeza es de oro, el pecho y los brazos son de plata, el vientre es de bronce, las piernas son de hierro y los pies son en parte de hierro y en parte de barro. No se imaginan, amados hermanos, lo impresionante de esta profecía y cómo se está cumpliendo ante nuestros ojos. Los sucesos políticos y geográficos del mundo nos hablan de la veracidad de esta profecía dada ya a estas alturas, amados hermanos, más de 2500 años, y es tan exacta como el hecho de decir que la Sagrada Escritura está tan actualizada como fuese el periódico del día de mañana. Eso es interesantísimo. Y por fin, también a la iglesia el Señor le deja una hermosa profecía, que es a través de la cual podemos conocer su historia, pero también el desarrollo de la misma. Y esta profecía de la iglesia la encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, podemos contemplar la grandeza y omnisciencia de Dios, dándonos a conocer el futuro a través de estos tres grupos étnicos: los judíos, los gentiles y la iglesia del Señor. Conjuntar las tres profecías en nuestros días es maravilloso. Es poder contemplar no solo la gracia del Señor, sino la presencia de Dios en medio de nosotros, viviendo de una manera magistral. Y permítanme hacer este énfasis: no cumpliendo su voluntad. Porque el Señor, amados hermanos, no dejó las profecías para que el hombre caminase con ellas, sino las profecías se nos dan a través de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor no fue el que escribió el destino del hombre, sino que el hombre mismo a través de los siglos lo ha ido escribiendo. Y si lo tenemos en la Sagrada Escritura como una excelente fotografía, es porque Dios en su omnisciencia conocía el desarrollo que el hombre iba a tener hasta nuestros días, y nos dejó escrito lo que el hombre mismo iba a hacer. Estoy diciendo que la consecuencia de todo lo que estamos viviendo es exactamente responsabilidad de nosotros los seres humanos. Lo que hace la Biblia es mostrarnos cuáles han sido esas consecuencias y llevarnos a considerar lo que es la realidad de la experiencia del ser humano. Un ser humano, por supuesto, en pecado, un ser humano caído de la relación con Dios, un ser humano lejos de la comunión con Dios. No nos espante, y magistralmente el pastor Pedro leía hace unos minutos lo que es el profeta Isaías, que relata inequívocamente lo que estamos viviendo y la experiencia que el mundo está teniendo. ¿Por qué Isaías pudo escribir esa hermosa profecía? ¿Porque Dios así lo quiso? No, sino porque Dios le dio a Isaías a saber lo que el hombre iba a pasar y hasta dónde iba a estar, la circunstancia del hombre. Entonces entendamos, la profecía
no es que Dios la haya programado, sino que Dios la ha conocido y nos la da a saber para que usted y yo entendamos dónde nos podemos caminar. Un segundo principio después del principio étnico es también el principio al que conocemos como el principio dispensacional. Les voy a leer el capítulo 1 del libro de Efesios, donde encontramos el fundamento sobre este principio y donde Pablo nos los está dando a conocer también para saber hacia dónde habríamos de caminar. Miren, es Efesios 1 a partir del versículo 8 que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Interesante versículo y muy profundo. El Señor se complace en hacernos conocer, amados hermanos, lo que iba a hacer, ¿sí?, la historia del hombre, y que Él se propuso dárnoslas a conocer con un solo propósito, y es que el hombre sea salvo. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y reitero, la conjunción de las tres profecías, la profecía a los judíos, la profecía a los gentiles y la profecía a la iglesia, conjuntadas en la vida del Señor Jesucristo, nos hace unificar todas las cosas, el pasado, el presente, el futuro, las cuestiones terrenales, pero también las cuestiones espirituales. Y eso es lo interesante e importante de la Biblia, es darnos a conocer la voluntad de Dios, que tiene como único propósito salvar al hombre. Entonces, este principio dispensacional está fundamentado en toda la Sagrada Escritura, amados hermanos, y para entenderlo solamente tenemos que considerar tres cosas. Cada dispensación se inicia con un mandamiento. En cada dispensación hay una desobediencia y cada dispensación termina con un juicio. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, y en esta dispensación lo único que el hombre tenía que hacer era obedecer a Dios en el mandamiento de no comer del árbol del huerto. Sin embargo, ¿sí?, astutamente Satanás en este momento en la serpiente seduce a la mujer, la lleva a comer y a dar a su marido. Ese primer acto en la vida del hombre trajo como consecuencia, ¿sí?, la falta de comunión con Dios, el rompimiento de la relación de Dios con el ser humano como consecuencia de la desobediencia de este al comer del árbol del huerto. La primera consecuencia la vivió el hombre mismo cuando sus instintos y sus sentidos se pervierten. Recordarán que Génesis 2 dice, es Génesis 3 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ese acto fue la perversión de sus sentidos y de sus instintos, lo que llevó al hombre a estar en la condición de un hombre pecador. El hombre había sido creado perfecto, había sido creado santo, pero después de la desobediencia, entonces tenemos la vida de un hombre caído, la vida de un hombre pecador, la vida de un hombre que está lejos de poder comunicarse con Dios, de entenderlo y aún de obedecerlo. La consecuencia de esta primera dispensación, aún nos toca vivirla a nosotros, fue en primer lugar la expulsión del huerto. Esa vida maravillosa con la que Dios había soñado para el hombre, un huerto de Edén donde no hacía falta ningún lado o no hacía falta absolutamente nada, una vida a la que le conocemos como una vida en el paraíso. El hombre todo lo tenía, incluyendo la relación con Dios. Como consecuencia de esa desobediencia, el hombre es expulsado del huerto y entonces ahora el hombre tiene que sufrir en sí mismo las consecuencias de su pecado. Entre otras cosas, la fatiga física, el paso de las edades, a lo que se le llama la oxidación misma, y que trae como consecuencia la muerte física del ser humano. La mujer también sufrió consecuencias terribles, y eso ustedes recordarán, con dolor sufrirás es decir, el dolor del alumbramiento.
Esto fue consecuencia del primer pecado del hombre. En Génesis 4 tenemos lo que es la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre ya tiene conocimiento del bien y del mal. El hombre alejado de Dios ahora tiene que razonar su fe y tiene que obedecer al Señor con una conciencia plena y absoluta. Recordarán que la formación del hombre es tripartita. Génesis 2:7 nos dice, ¿sí?, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese término polvo hace alusión al cuerpo físico del hombre, que está conformado por 17 elementos químicos, y es lo que usted y yo llamamos como cuerpo o carne. Posteriormente el mismo Génesis 2:7 dice, ¿sí?, y sopló en su nariz aliento de vida. Esa vida o ese aliento es el soplo del Espíritu Santo de Dios en el hombre, espíritu que le dio vida a la parte física. Y la conjunción de estos dos elementos, el aliento de vida o el Espíritu de Dios en el hombre, hace que el hombre sea formado. Y Génesis 2:7 lo registra así. Entonces fue el hombre un ser viviente. La palabra, ¿sí?, polvo, la palabra aliento y la palabra ser es lo que hace al hombre un ser tripartito. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. En el cuerpo están los instintos y los sentidos, que son los que nos hacen estar en relación con el mundo, con las cosas que vemos. Identificamos los colores, identificamos los sabores, identificamos las texturas, identificamos los sonidos, etc. El alma es la parte inmaterial de nuestro ser que nos mantiene en relación con los demás a través de nuestras emociones, de nuestro intelecto y de nuestra voluntad. Pero el espíritu es la parte inmaterial de nuestro ser que nos mantiene en relación con Dios a través de la adoración, de la intuición y de la conciencia. Y a través de estos elementos el hombre puede vivir en comunión con Dios, y el hombre tiene necesidad de elevar un culto razonado a Dios a través de tener pleno conocimiento. Por eso cuando Pablo escribe su carta a los romanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El hombre tiene que consagrarse al Señor en una actitud plena, y a esto es a lo que nosotros llamamos adoración. Cuando el hombre conscientemente, en plena actitud de conocimiento, sabe que a quien está adorando es al Señor, y a través de estos tres elementos que conforman el espíritu, que he dicho, la adoración, la intuición y la conciencia, el hombre puede llegar a su Creador. Debemos de estar conscientes de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. En este contexto, en el capítulo 4, cuando el hombre sale del huerto del Edén, lo único que Dios le demanda es que lo adore conscientemente. En el capítulo 6 del libro del Génesis, lamentablemente leemos que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. No pensaba en otra cosa que en la maldad. Eso hizo que le doliera en su corazón al Señor haber formado al hombre, y decidió raerlo de sobre la faz de la tierra. La dispensación de la conciencia tiene como mandamiento adorar al Señor. La desobediencia es que se alejaron de Dios, y la consecuencia fue el diluvio universal que casi extingue a la raza humana, habiendo salvado solamente a Noé, a Sem, a Cam, a Jafet y a sus respectivas esposas. Cuando Noé sale del arca, Dios le pide a este hombre que instruyera a su familia para que ésta pudiera poblar toda la tierra, porque Dios creó la tierra para ser habitada por el hombre, de tal forma que la creación es completa para el sustento del hombre. Vemos la rebeldía del hombre en Génesis 11, ¿sí? Cuando los hombres deciden crear una ciudad, ponerse un nombre,
y hacerse una torre. Y dice enfáticamente Moisés, el escritor del libro del Génesis, que por si Dios los quisiera esparcir sobre la faz de la tierra. Cuando Dios les había dado instrucciones de esparcirse sobre la faz de la tierra, ellos decidieron hacerse una ciudad, ponerse un nombre, ¿sí? Y establecer una identidad en una franca desobediencia al Señor. Esta tercera dispensación tuvo como consecuencia la confusión de lenguas, donde los hombres dejaron de poder entenderse ellos mismos, y dice literalmente Génesis 11, hablando sobre el particular: descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Los hombres tenían un solo lenguaje, tenían un solo pensamiento, pero este era contrario a la voluntad de Dios. De allí que entonces vino esta confusión que ha traído estragos en toda la humanidad hasta nuestros días. Una vez que se da la confusión de lenguas, tenemos lo que es literalmente un solo grupo étnico. Hasta Génesis 11 podemos hablar del ser humano como humanidad, una sola, sin ningún problema. Dios había dejado a la creación para que a través de la creación el mundo entendiera a Dios. Por eso cuando David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La hermosura de la creación habla de la deidad, habla de Dios. Lamentablemente, la creación nos enseña que hay Dios, pero no nos dice ni quién es Él ni cómo adorarlo. De allí que entonces los hombres se alejaron de Dios, y es cuando Pablo escribe magistralmente su capítulo 1 del libro o de la carta a los Romanos, que me voy a permitir a leer, solo darle lectura, porque en esta carta encontramos muchas respuestas a las situaciones que el mundo está viviendo en nuestros días. Es Romanos 1 y se los voy a leer a partir del versículo 18. Dice: porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando el apóstol Pablo no solo de la creación antes de Génesis 11, sino también de la experiencia que está viviendo el ser humano en nuestros días. Y como mencioné, este capítulo da respuesta a muchas preguntas que ustedes pudieran tener sobre el aspecto de lo que estamos viviendo. Tomen en cuenta este pasaje para futuras lecciones que habremos de tener. Entonces, estamos viendo que la creación sí dice que existe Dios. Lo que pasó es la necedad del hombre que, como Pablo lo enseña, creyendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la imagen del Dios incorruptible en imagen de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, etc. Ante esa situación, el plan del Señor da un giro y ahora llama a Abraham.
Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te daré, y haré de ti una nación grande y poderosa, y te bendeciré, etcétera. 7 bendiciones que son importantísimos y en la que encontramos el propósito del pueblo de Israel, el propósito del pueblo judío, que fue mostrar la existencia de Dios, siendo muy específicos en enseñarle a toda la raza humana quién es Dios y cómo hay que adorarlo. El propósito central de la existencia de Israel como nación es mostrar la grandeza del Señor y mostrarle al mundo verdaderamente la existencia de Dios. Tal vez por ello, amados hermanos, Israel es el mismo desde el momento de su llamamiento hasta este momento en que los descendientes de Israel guardan el mismo principio de comunión con Dios. A esto le llamamos la cuarta dispensación y se conoce como la dispensación de la promesa, en la que el hombre tenía que creerle al Señor. De allí que por eso mencionamos la palabra, o se menciona la oración de que Abraham es el padre de la fe, porque tenía que creer en el Señor de una manera completa, y eso se traducía en una obediencia total. Mientras Abraham y sus descendientes directos, Isaac y Jacob, existieron, el pueblo de Israel se mantuvo bajo la obediencia al Señor y mostrando su grandeza. Lamentablemente, los descendientes de Jacob, sí, que tuvieron que bajar a Egipto para ser conservados de esa plaga que se dio, que José tuvo un hermoso sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y que Dios en su permisividad permitió que la nación de Israel, en ese momento en las tribus, pudiera llegar a tomar alimento de Egipto. Lo ideal era que fueran. José se había adelantado para preservarles la vida, según nos los enseña Génesis 45, y pasada la necesidad o pasada el hambre, ellos tenían que regresar a la tierra de Canaán, que era la tierra de promisión, la tierra que Dios les había prometido. Lamentablemente, los descendientes de Jacob amaron más Egipto y se quedaron allí. Eso les hizo sufrir una esclavitud de más de 430 años. Esclavitud que llegó a su extremo cuando se da la existencia de Moisés. Dios deja esta cuarta dispensación en esta esclavitud como consecuencia de la desobediencia de ellos. Luego viene una quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, donde podemos contemplar, ¿sí?, la vida de Moisés como libertador y el amor de Dios sobre este pueblo, tratándolo de llevar a la comunión que deberían de haber tenido. Esta dispensación, la dispensación de la ley, tiene 2 nombres. Se le conoce como la ley, ¿sí?, o se conoce como la dispensación de sangre. ¿Por qué dispensación de sangre? Éxodo 24 nos relata la experiencia donde donde Moisés, Aarón y los 2 hijos de con 70 ancianos suben al monte Sinaí, donde Dios les da el libro de la ley, y cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿sí?, lo lee ante el pueblo, hace derramamiento de sangre sobre el pueblo, y el pueblo se compromete a obedecer a Dios. Y esto los debe llevar al conocimiento del Señor Jesucristo. El Mesías había sido prometido desde Génesis 3:15 y reafirmado a través de las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que conocemos como tipología, que literalmente, ¿sí?, se puede contemplar en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el tabernáculo, en las fiestas judías, en las ofrendas judías, tenía como único propósito mostrar, ¿sí?, lo que iba a hacer el Señor, y que a través de la observancia tanto de las fiestas como de las ofrendas, el pueblo de Israel estuviera capacitado para reconocer al Mesías cuando éste viniese. Lamentablemente, hermanos, no se da esta situación porque el pueblo de Israel endureció su corazón. Sí, muchas veces fue desobediente al Señor, y eso le impidió poder contemplar el momento en el que el Señor Jesús vino. Juan relata esta experiencia en un solo versículo triste, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Pero hermoso cuando nos incluye a nosotros, que termina diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. En esta experiencia es cuando usted y yo somos incluidos en el plan de Dios para lograr ser salvos. Esta dispensación de la ley, la quinta, termina en lo que es la destrucción de Jerusalén del año 70, cuando las huestes del general Tito llegaron a ella, la rodearon, la sitiaron y terminaron totalmente destruyendo esta ciudad y a sus pobladores, a los judíos, haciéndolos o dispersándolos por todo el mundo conocido en aquel entonces. En esta misma circunstancia tenemos el principio de la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, y que inicia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre un grupo de 120 personas. Pero una vez que el Espíritu Santo desciende, dejan de ser un grupo para pasar a ser un cuerpo, y es el cuerpo místico de Cristo el que queda conformado aquel día, y el que hoy nosotros conocemos como iglesia. En el momento del descenso del Espíritu Santo quedó formada o fundada la iglesia, y es en la cual usted y yo estamos viviendo. Esta sexta dispensación tiene como único propósito reconocer a Jesús como Salvador, y es importantísimo, amados hermanos, esta experiencia. Recuerdo, un momento en la Sagrada Escritura que ustedes conocen, la experiencia del apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, y cómo el carcelero de esta misma le hace una pregunta interesantísima: varones judíos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es impresionante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sabemos, amados hermanos, que no hay otra forma de ser salvo sino solo a través de la obra redentora de Cristo. Por eso es importante, recuerdo la palabra de Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer es lo único que Dios nos pone como condición para que usted y yo seamos salvos. Y decíamos la semana pasada, debemos de creer que Jesús es Dios, debemos de creer que Jesús es el Mesías, debemos de creer que Jesús resucitó y debemos de creer que Jesús viene. Es el fundamento de la doctrina cristiana y es lo que nos lleva a tener la seguridad de que somos salvos. Y si en este concepto nos movemos, entonces usted y yo no solamente tenemos esperanza, sino vivimos en comunión plena con Dios, y con ello la certeza de que la vida eterna que el Señor ofrece a lo largo de la Escritura está garantizada, no por nuestras obras, sino por la obra del Señor Jesucristo. Esta sexta dispensación tiene como único requisito aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y una vez que lo hemos aceptado, creer que Él es Dios. Esta dispensación, y es muy importante por ello el fundamento, terminará en un juicio mundial al que se conoce como Gran Tribulación, y estamos viviendo en la antesala de esa experiencia. Muchos de los acontecimientos que nos están acompañando como generación son la antesala de la experiencia de la Gran Tribulación. Estaremos viendo a lo largo de estas semanas exactamente lo que es la Gran Tribulación y por qué como iglesia estamos preparados para poder contemplar la presencia del Señor Jesucristo. Reitero, esta sexta dispensación que inició el día que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 va a terminar, cuando el Señor venga por su iglesia. Nosotros le llamamos traslación de la iglesia, hay quien le llama rapto de la iglesia, y que se anuncia en muchas porciones de la Sagrada Escritura. De hecho, uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de este momento, y uno de cada 8 del Antiguo Testamento tiene implícita la segunda venida del Señor Jesucristo, de tal manera que esto es inminente y es lo que los santos de todas las generaciones han estado esperando. Y si ya lo hacía Pablo y Pedro desde el año 68, que estaban viviendo la persecución de Nerón, con la experiencia que nosotros estamos viviendo, estamos
teniendo un llamado de la voz de Dios para la preparación de la iglesia. Como iglesia es un llamado al interior de la misma para que estemos preparados, amados hermanos, para el momento de este rapto o de esta traslación. Pablo la anuncia claramente en la primera Tesalonicenses, en su capítulo 4, de lo cual ya hemos hecho alusión y que leo literalmente para ustedes a partir del versículo 13. Primera Tesalonicenses 4:13 dice literalmente: porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La promesa de esta sexta dispensación es estar siempre con el Señor, pero eso implica reconocerle como su único y suficiente Salvador. Y para los que ya somos cristianos, que seguimos la transmisión, implica vivir en plena comunión con Dios, con la convicción, amados hermanos, de que lo que la Sagrada Escritura dice es la verdad, pero también proclamando en voz en cuello que Jesús vive y enseñándole a la gente que Él viene. Esta es la sexta dispensación. La séptima dispensación se conoce como la dispensación del reino. Empezará cuando el Señor venga a librar al pueblo de Israel en la batalla del Armagedón, ¿sí? Y el diablo sea atado por 1000 años. Este evento lo relata Apocalipsis 20, y durante esta dispensación la presencia del Señor estará aquí en la tierra. Durante esta dispensación lo que los hombres tienen que hacer es adorar al Señor, ¿sí? Ir cada año a la fiesta del tabernáculo de acuerdo a Zacarías 12 y Zacarías 14, y durante esta dispensación el Señor estará ministrando a su pueblo, de tal forma que el mandamiento es subir a adorar al Señor cada año a la fiesta del tabernáculo, y la desobediencia es que no suban. Y en primera instancia Dios no mandará la lluvia sobre estas naciones que sean desobedientes, y al final de esta dispensación estamos viendo lo que es la batalla de Gog y Magog. Todos estos eventos que hemos estado relatando estaremos viéndolos, ¿sí?, específicamente durante estos días que Dios nos permita estar con ustedes. Yo considero que mínimo serán 6 martes los que tendremos que estar meditando sobre estos temas escatológicos para que podamos llegar a la conclusión de lo que enseña la Sagrada Escritura. Muy importante, estamos viviendo en el periodo de la gracia, y lo único que tenemos que hacer es reconocer al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, vivir en plena comunión con Él y estar haciendo su voluntad. Así que, amados hermanos, les animamos a que vivamos en comunión con el Señor, sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Son las 7 dispensaciones, y es donde se fundamenta toda la escatología bíblica, la cual predica la iglesia y en la cual vivimos usted y yo. Que el Señor esté en nuestros corazones permanentemente, amados hermanos. Qué bendición tan hermosa poder escuchar este tiempo de reflexión, este tiempo que habla acerca de las 7 dispensaciones. Es la introducción. El pastor Pedro Olvera prácticamente lo que hoy ha estado compartiendo con nosotros es acerca de la introducción, ¿sí?, de la séptima, más bien de la sexta dispensación, que es de la gracia,
Sí, ya habló acerca de las otras 5, habló de la sexta, prácticamente es la introducción. El próximo martes estaremos ya profundizando con la ayuda de Dios en estos temas que son de suma importancia en estos tiempos, que tienen que ver con el favor de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia del Señor. Así que agradecemos a Dios por este tiempo, creyendo que la palabra de Dios jamás regresa vacía, sino que siempre tiene un propósito para nuestras vidas en todo momento. Quisiera saludar a Marisela González desde el estado de Catepec. Dios te bendiga, prima. Es una prima, Marisela. Dios te bendiga. Bendiciones a Magdalena Moreno. Al pastor Caleb también desde Haití estuvo conectado a esta transmisión. Dios le bendiga, pastor. Una bendición poder saber que está usted conectado a esta transmisión. Sin duda alguna es una bendición muy especial. Saludamos a Isaí González, a Chay. Dios te bendiga mucho, hijo, que la bendición de Dios siempre sea sobre tu vida y fortalezca también tu salud. A Jessica Corona, Dios te bendiga, Jessica. A Elian Maldonado también de Huichapan, de Huachinango, Elian Maldonado. A Nena Domínguez desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dios le bendiga. A Rosy Villegas, también la pastora. A Aurelio Osorio Pineda. A Miriam Hernández. A Porfirio Francisco Hernández, también por ahí de la florería del Boulevard de Abasolo. Bendiciones a Margarita Lamore Aguilar. Saludos a la familia Álvarez Aguilar. A Judith Yamilet Martínez Neri. Dios te bendiga, hija. Bendiciones a nuestro hermano Bernamé Hernández Manuel. A Raúl Candelaria, Dios te bendiga en grande manera. Saludamos por ahí a nuestra hermana Joaquina, a Miriam Pérez, a Ana Loy Zúñiga y a todos los que se lograron conectar, a José Antonio Villalta Zamora, a Uciel Olivera, a Marmín César, a todos que se lograron conectar a este programa Altar Familiar. Una bendición muy especial. Estamos en este momento tratando de conectarnos a Tuxtla Gutiérrez con el pastor Josué Pérez Pardo, al Ministerio Jesucristo Esperanza Segura, que sin duda alguna es una bendición bien especial este programa del pastor Josué, porque está transmitiendo creo que 4 veces al día y siempre hay algo que compartir a la familia cristiana, al pueblo de Dios. Así que estaremos tratando de conectarnos en este momento. Si usted quiere seguir escuchando este mensaje, el pastor Pedro estará compartiendo la palabra de Dios en este momento, enlazado hasta Tuxtla Gutiérrez. Así que si quiere continuar en este programa, puede hacerlo sin ningún problema. Sin duda alguna será una bendición muy especial. Pastor Josué, Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Bendiciones al Ministerio Jesucristo Esperanza Segura. Tomar la prédica del pastor Pedro, solo que está saturado y por ahí teníamos problemas de repente de imagen y de repente también de audio, pero qué bueno ahora estar enlazados ya a través de esta modalidad. Y bendiciones, pastorazo. Bendiciones, pastor Josué. El pastor Pedro Olvera está listo. Gracias a Dios. Habló acerca la introducción de las dispensaciones, pastor Josué. Hace 8 días estuvimos haciendo por ahí algunos comentarios acerca de las dispensaciones. Hoy el pastor Pedro Olvera está introduciéndonos ya a la 6ª dispensación, que es de la gracia, pero tuvo que hablar de las otras 5 más. Así que creemos que es un tiempo muy especial y al cual le damos el tiempo al pastor Pedro Olvera, ¿sí?, para que podamos escuchar la bendita palabra del Señor. Gracias, pastor Pedro, por la disponibilidad de compartir estas enseñanzas que Dios ha puesto en su mente y en su corazón y que son de gran bendición para el fortalecimiento de la iglesia, de la fe del creyente, de aclarar aquellas cosas que a veces no cualquiera las puede discernir, interpretar, y Dios le ha dado a usted esa responsabilidad. Es así que vamos a escucharle con mucha atención, pastor Pedro Olvera.
y muchas gracias por su tiempo. Apóstol, gracias. Es una hermosa bendición poder acercarnos a usted y agradecemos al Señor este hermoso privilegio. Me siento realmente privilegiado de contar no solo con su amistad, pero también con su confianza. Y bueno, brevemente quiero establecer algún principio importante a manera de traer esperanza. Sé que Chiapas es uno de los estados que está más convulsionado por la experiencia que el mundo está viviendo y que como iglesia tenemos una hermosa responsabilidad. Sencillamente, el libro de Apocalipsis, y voy a leer el primer capítulo para establecer algún fundamento. Apocalipsis en su capítulo 1, los hermanos que están siguiéndole, sería bueno que también lo leyesen conmigo, de tal forma que no perdamos ningún aspecto del mismo. Dice Apocalipsis en su capítulo 1, y esto es muy, muy importante, dice, es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelvo a repetir este hermoso versículo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro más importante en este momento, tanto para escépticos como para crédulos, es exactamente el libro de Apocalipsis, porque la mayoría de los seres humanos, incluyendo los de otras religiones, están enfocando su vista a los sucesos que relata este hermoso libro y que sin duda se están cumpliendo ante nuestros ojos. Este libro nos enseña que esta es la revelación de Jesucristo, y que lo que revela son las situaciones que han de suceder pronto. Para una comprensión general de este libro, tenemos que conocer lo que es su propio bosquejo, y es muy sencillo. El libro se bosqueja partiendo del capítulo 1, que es la introducción del mismo, y que incluso nos enseña cómo interpretar el libro. Desde el capítulo 1 nos da instrucciones muy claras en lo que el apóstol Juan ve estando orando, ¿sí? Y vuelve su vista atrás y ve al Señor Jesucristo, y posteriormente, al finalizar el capítulo 1, nos relata la forma de interpretar este capítulo. El capítulo 2 y 3 nos relata lo que es la historia profética de la iglesia. Para entenderlo más específicamente, podríamos decir que el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es la historia de la iglesia en la tierra. Y cada uno de estos 7 mensajes, que son los que conforman el capítulo 2 y el capítulo 3, es exactamente un periodo en la historia de la iglesia en la tierra. Termina con Apocalipsis 3, es decir, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que trae un hermoso mensaje para nuestros días, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el deseo de Dios de mantener comunión con cada uno de los seres humanos. Ese acto de cenar era un acto importantísimo en la cultura judía, porque hablaba de la confianza y del amor entre quienes podrían compartir esa cena, y es el deseo del Señor mostrar su corazón para aquellos que deseamos tener esa comunión con Él. Nos habla una responsabilidad hermosa, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y es el momento de entender en todas las situaciones que se están dando la voz del Señor, porque incluso aún con cada enfermo estamos viendo esa voz del Señor. He tenido la experiencia de convivir, o de platicar más bien, con 2 pastores
¿sí?, que han sufrido la experiencia de esta enfermedad, y ellos mencionan que literalmente es un espíritu demoníaco que está atacando a los seres humanos. Los dos coincidieron en que lo primero que se deja o que se percibe es una distancia con Dios. El segundo de ellos es Luis Morales, líder en Argentina muy prominente. Hace algunos años tuve tiempo de convivir con él, y ahora que supe de su testimonio, de alguna manera me alarmaba yo un poco más, porque él decía literalmente: cuando estamos viviendo este momento le estamos echando la culpa a Dios por qué se están dando estas cosas. Al final Luis explica que es consecuencia del pecado del hombre, y por ello me atrevo a decir que aún en cada enfermo podemos estar escuchando la voz de Dios, que nos hace un llamado para vivir en comunión con Él y en plena obediencia a Él. Entonces Apocalipsis 2 y 3 es la iglesia en la tierra. Apocalipsis 4 y 5 es la iglesia en el cielo. Y estos hermosos dos capítulos nos dan una esperanza impresionante. El capítulo 4, porque nos revela literalmente lo que es el trono de Dios. Ahora que tengan tiempo, lean este hermoso capítulo. Y lo que ustedes están viendo es una fotografía de lo que es el cielo, de la gloria, de la magnificencia del Señor, de quienes les están acompañando, y ustedes van a contemplar allí millones y millones de ángeles que rodean ese precioso trono, y que es exactamente la iglesia, la cual se describe específicamente en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Escuchamos un cántico de los ángeles, pero ese cántico termina diciendo: porque tú nos has redimido de toda lengua, nación, etcétera. Lo que habla que ese cántico es exactamente la manifestación de la iglesia, a la que conocemos como la iglesia triunfante. Debemos recordar que hablamos teológicamente de una sola iglesia, pero en tres formas. Esto es la iglesia militante, que somos nosotros los que creemos en el Señor, que nos reunimos en la casa de Dios para adorarle, y que de alguna manera estamos esparcidos por todo el mundo. Es la iglesia militante. La otra es la iglesia local, que es el cuerpo de creyentes que se reúne bajo la tutela de un pastor con el propósito de edificar su fe. Pero la tercera es la iglesia triunfante, que son los hermanos que nos han antecedido, los hermanos que se han ido antes que nosotros y que están adorando al Señor todo el tiempo. Hay la idea de que al morir, ¿sí?, nos vamos y dormimos. No. La muerte no es un sueño. La muerte es la experiencia de estar vivos en la presencia del Señor, adorándole y esperando el momento en que el Señor, ¿sí?, dé la recompensa a cada uno según su obra, de acuerdo a la segunda carta a los Corintios 5:10 y a la primera carta a los Corintios capítulo 3. Entonces estos dos capítulos son de una hermosa esperanza, porque nos habla de la realidad del cielo, pero también nos habla de la realidad de la comunión con Él. Es cierto que hoy nuestro cuerpo se duele, se enferma, se cansa y aún se llega a morir, pero cuando estemos en la presencia del Señor, ni nos cansaremos, ni nos enfermaremos, ni lloraremos, porque el Señor mismo estará con nosotros. La iglesia tiene una hermosa esperanza, que son las moradas que el Señor Jesús fue a preparar para que nosotros vivamos. Nuestra casa es el cielo. En la tierra solamente somos peregrinos y pasajeros, porque Dios nos hizo para ser seres celestiales. El apóstol Pablo confirma esta verdad cuando dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos 6 hasta el 19 hablan de los eventos de la gran tribulación. Cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, se empezarán a manifestar los juicios, que son 7 sellos, juicios que traerán mucha mayor enfermedad, mayor hambre que la que se está viviendo. La manifestación, ¿sí?, de estos primeros 7 sellos trae como consecuencia la muerte de 1.750 millones de seres humanos. 1.750 millones de seres humanos. Será impresionante la situación que le toque vivir a los seres humanos cuando la iglesia ya no esté aquí.
Los segundos 7 juicios se dan a conocer como las 7 trompetas, y de igual manera el mundo sufrirá en todos los aspectos. Los primeros 7 juicios, que son los 7 sellos, van directamente contra la vida del hombre. En los 7 segundos juicios, que son las 7 trompetas, se estará afectando el mar, la tierra, los ríos, el cielo mismo, etcétera, y traerá como consecuencia que la 4ª parte de los seres humanos también será muerta. Eso es lo que le espera a los hombres que no estén en plena comunión con el Señor o que no lo hayan aceptado como su único y suficiente Salvador. El capítulo 11, 12, 13, 14 de Apocalipsis nos relata las experiencias de lo que será un gobierno especial al que se le conoce como el gobierno del anticristo, que relata el capítulo 2 del libro de Daniel y que hoy se está dando a conocer de una manera general como el nuevo orden mundial. Así, literalmente, el nuevo orden mundial, que estará literalmente patrocinado por un hombre al que se le conoce como el anticristo y que hoy se está preparando. Tiene muchas características, pero una especial que relata el capítulo 13 es que será un hombre que gobierne la economía mundial. De allí lo que se enseña en el mismo, diciendo que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Este hombre que estará manifestándose plenamente en este tiempo, ¿sí? Será un hombre muy carismático que traerá o que halagará al mundo, y el mundo le verá como la respuesta a todas las necesidades y la solución a todos los problemas. Es el anticristo, y en la gran tribulación los hombres se dejarán engañar por él e incluso serán gobernados por él. Es una tristeza esta experiencia, pero es lo que le espera a los hombres que no creen en el Señor. A partir del capítulo 15 se relatan otros 7 juicios que se conocen como las trompetas, y que de igual manera como sucede con los sellos y como sucede con las trompetas, estos últimos 7 juicios son las copas, ¿sí? Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Tanto la tierra como el hombre sufrirán la ira de Dios sobre la tierra. Y al final, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis relatan lo que es el juicio a la gran ramera. Estos 2 capítulos son muy importantes porque son los que nos enseñan la situación, 2 aspectos, espiritual y política de la sociedad. Estamos ante la antesala de un evento anunciado con bombo y platillo para este mes, para el mes de mayo, ¿sí? Para el 14 de mayo del 2020, donde se establecerán las bases o los principios para ese momento en que, ¿sí?, el falso profeta le estará preparando el camino al anticristo. El 14 de mayo del año 2020, en lo que se conoce como un nuevo sistema educativo, y que estará proclamado desde donde dice Apocalipsis 17, es el trono de Satanás. Es importante el 17 y el 18 porque, les reitero, es el juicio social, político, amalgamado a través de lo espiritual. El capítulo 17 es el juicio a lo que se conoce como la ramera apocalíptica, y el capítulo 18 como la ramera comercial. Estos 2 conceptos se dan en estos 2 capítulos. Y el capítulo 19 ya es el desenlace escatológico de lo que es todo el periodo de la gracia, culminando con la gran tribulación. Termina con la batalla del Armagedón y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que venimos con un jinete blanco y nosotros mismos montados en caballos blancos, pero previo a ello se ha celebrado las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 17 dice: gocémonos y alegrémonos, ¿sí?, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha permitido que se vista de lino finísimo blanco, etcétera. Y el capítulo 20, 21 y 22 es el desenlace escatológico de la historia del ser humano, donde vemos cielos nuevos y tierra nueva, y el capítulo 22 del Génesis se desplaya magníficamente mostrándonos lo que es la vida eterna, donde no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas, no habrá nada,
todo será perfecto porque estaremos viviendo en la presencia del Señor y de Cristo. Apocalipsis es un libro importantísimo y es el libro en el que está focalizada la atención del mundo entero porque se está cumpliendo ante nuestros ojos. Creo que si el mundo entero está observando el libro de Apocalipsis, nosotros como iglesia con mayor atención, porque aquí está nuestra salvación y ojalá sea la voz del Señor lo que nos lleve, como dijera el versículo 3, a vivir las palabras de este libro. El secreto de nuestros días está exactamente en vivir las palabras de este libro. Apocalipsis 2 y 3 nos habla de obediencia, nos habla de constancia, nos habla de servicio, nos habla de santidad, que son los elementos en que la iglesia debería de estar preocupada y ocupada en estos días donde el mundo no tiene esperanza. Pastor Josué, que el Señor le bendiga abundantemente y gracias por este tiempo. Sí, los 144,000 los relata el libro de Apocalipsis como una primicia del pueblo de Israel, ¿sí?, para el Señor. Literalmente son judíos, 12,000 de cada tribu. Nada tiene que ver con la secta del siglo pasado, del siglo XVIII, en la octava década. No son ellos. Literalmente Juan ve a 12,000 judíos de cada tribu llevados como primicias del Señor. Y por supuesto, son judíos que tienen una característica especial, son castos, no son mentirosos, son gente santa en la presencia de Cristo. Son judíos. Correcto. Cuando se habla mucho del pueblo judío, en algún momento se cree que la isla, todos los judíos son salvos por ser judíos. ¿Su comentario? ¿Perdón? Que en algún momento se cree que los judíos son salvos por ser judíos. ¿Su comentario cuál sería? ¿Los judíos son salvos por ser judíos? Sí, bien. En este momento, cuando estamos viviendo en el periodo de la gracia, el único medio para ser salvo es aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Los judíos tienen la misma necesidad y el mismo planteamiento que tenemos nosotros los gentiles para ser la iglesia del Señor. Los judíos serán salvos cuando el Señor Jesucristo venga, y de esto nos hace referencia el capítulo 14 de Zacarías, cuando en la segunda venida nosotros como iglesia venimos con Él, y es cuando el pueblo de Israel reconocerá al Señor Jesucristo, y hasta este momento este pueblo será salvo. Miren, voy a irme primero al capítulo 12, Zacarías 12, dice a partir del versículo 8: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Está hablando de la batalla del Armagedón. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y vean el versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y escuchen esta frase: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo el periodo de la gran tribulación los judíos pasan bajo el mismo orden que los gentiles. Solo aquellos que acepten a Jesús serán salvos, y la salvación de los judíos se da cuando el Señor Jesús venga en las nubes y ellos lo reconozcan como su único y suficiente Salvador. Eso es Zacarías 12, 10, y el complemento está en Zacarías 14.
Sí. A veces por ahí de alguna manera la hemos malentendido. Sí. Perdón, Pastor Josué. No es sinónimo del fin del mundo. Otro. ¿Podría volver a repetir la pregunta, Pastor Josué? La segunda venida de Jesús no es sinónimo del fin del mundo. Sí, no. No se ven diferentes. No. El rapto de la iglesia solamente habla del fin del periodo de la gracia. ¿Sí? El fin del mundo literalmente es cuando viene el milenio, la batalla de Gog y Magog, cuando el Señor Jesús en el final del milenio viene a pelear la batalla de Gog y Magog. Hay un intervalo entre este momento y el juicio del gran trono blanco, al que Pedro dice: los elementos ardiendo serán deshechos. El fin del mundo terminará hasta ese momento, cuando hay una purificación de la tierra previo a lo que se conoce como el descenso de la Nueva Jerusalén. A este mundo todavía le falta todo el proceso de los últimos tiempos, la gran tribulación, el periodo de 1000 años y después el desenlace final, cuando por la eternidad estaremos con el Señor. Lo que está terminando en este momento es una época, es una dispensación, la dispensación de la gracia. Y perdón si uso la frase lo que está terminando en este tiempo, porque es lo que todos he mencionado, crédulos y escépticos, están considerando que estamos en un momento de cambio, en un momento en donde se están volviendo obsoletas las cosas y se está iniciando o está por iniciarse un nuevo principio. Hay incluso movimientos muy profundos, como es la transhumanización, que hablan de otros conceptos, porque los científicos tienen otras ideas. Espiritualmente solo se está acabando una dispensación, que es la dispensación de la gracia, y que habrá de dar parte a una nueva dispensación que durará 1000 años y que se conoce como la dispensación del reino milenial. Nuestra época se está acabando, pero no el mundo. Muy bien, y que esto no trae ninguna esperanza, porque la esperanza está hoy solo a través de Cristo Jesús. Así es. Y como bien dice el pastor Pedro Rivera, el tiempo de la gracia está llegando a su final, y es el momento cuando cada uno de nosotros, quien tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su pueblo y a quienes tienen la capacidad de poder escuchar, para rendir sus vidas totalmente a Cristo Jesús. Pastor Pedro Rivera, quizás nuestra última pregunta por esta ocasión: ¿la Nueva Jerusalén será traída a este planeta? ¿Habrá un cambio de ubicación? Hoy entendemos que está lista la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, pero cuando se menciona el capítulo 21 acerca de que se establecerá la Nueva Jerusalén, es probable únicamente que esta sea trasladada de donde está ahora, más allá del sol, a nuestro planeta. Sí, por supuesto. Exactamente es lo que estamos esperando. El apóstol Juan ve la Nueva Jerusalén descender del cielo, y algo que es muy impresionante, que dentro de esas señales que se están viendo en los cielos es la manifestación de la Nueva Jerusalén. Hay científicos que literalmente están confirmando que algo muy esplendoroso se está acercando a la tierra. No solamente es la situación de a quienes han visto un meteorito con posibilidades de caer a la tierra, pero más allá de ese meteorito está un resplandor especial que viene a la tierra y, por supuesto, estará en la tierra. Por eso Juan dice: vi cielos nuevos y tierra nueva, y a la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Estaremos con Él en esa Nueva Jerusalén, ¿sí? Que ya no solo está preparada, ya está en camino a la tierra. Extraordinario. Así es. Es extraordinaria la Biblia, la palabra de Dios, de manera que debemos darle mayor importancia a la lectura, al estudio y al escudriñar la palabra de Dios, porque pues ahí está de alguna manera ya establecido lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que sucederá. Así es. Pastor Pedro, habrá la inquietud de más de uno
no se ha estudiado de la palabra. Bueno, creo que la oración personal es vital en el aspecto de esa presencia del Señor, que es la que da la sabiduría, pero también la lectura permanente, la lectura constante y permanente. Y si era en otro tenor la pregunta, le comentaba al pastor Pedro Pérez que la próxima semana podría darles el comentario de Apocalipsis y de Daniel para que ustedes se los puedan ofrecer a la gente en formato PDF, ¿sí? Una explicación breve tanto de Daniel como de Apocalipsis. Muchísimas gracias, Pastor Pedro. Gracias a los que se han conectado. Hoy tenemos varios reportes de problemas con la señal de internet. Pues tuvimos en los programas de la tarde. Hoy sufrimos también, lo lamentamos, el enlace que quisimos tener con el Pastor Pedro Pérez para escuchar al Pastor Pedro Olvera compartiendo en su programa. Y no ha faltado en ratitos el problema del audio, pero al fin de cuentas todos bendecidos. Muchísimas gracias, Pastor Pedro Pérez. Gracias, Pastor Pedro Rivera. Amén. A vuestras familias y también a todos los que han estado conectados a través de las diferentes plataformas en donde se está reproduciendo esta enseñanza. Bendiciones, Pastor Pedro Pérez. Gracias. Dios le bendiga a Pastor Josué y a todo el ministerio, a toda la iglesia, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Amén. Muy buenas noches a todos los de Jesucristo Esperanza Segura, siempre agradecidos por la disponibilidad del Pastor Pedro Olvera para... Dios les bendiga a todos, bendiciones. Amén. Hemos Bendiciones. terminado este tiempo, el enlace a Tuxtla Gutiérrez. Dios les bendiga, bendiciones. Mañana nos vemos a las 7 de la noche en este su programa Altar Familiar. Bendiciones a todos. Amén.